Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en esta tarde del miércoles 21 de diciembre del año 2022. Posiblemente este sea el último vídeo que comparta con vosotros de este año, quiero decir, del año 2022, en el que os hable de un libro que precisamente hoy lo he terminado de leer, después de comer, me quedaba un poquito, y no he querido tardar más en comentaros mis impresiones sobre este libro, que aquí lo tenéis en el formato Kindle nuevamente, Abyss, The Cuban Missile Crisis 1962, y su autor es el periodista británico Max Hastings. No me voy a detener mucho en la figura de Max Hastings. Quien quiera saber un poquito más, le dejaré un enlace en la descripción del vídeo y podrá ampliar pues su información o sus conocimientos. Simplemente deciros que es un reputado periodista británico especializado en libros de historia militar, estrategia, ha publicado obras sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Precisamente yo estuve leyendo un libro suyo hace unos años sobre este tema, lo tuve que dejar porque me pareció muy pesado. En cambio pues lo he leído en un mes y medio aproximadamente, y un libro bastante contundente en cuanto a material, ¿no? Y bueno, le quise dar una segunda oportunidad a Max Hastings y reconozco que me ha gustado el libro, bastante. También es verdad que ha habido partes un poco pesadas, pero bueno, el balance general es altamente positivo. Y como veis, pues lo he leído en el formato Kindle, que me permite llevarlo a cualquier parte. ¿Qué cuenta Max Hastings en este libro, The Cuban Missile Crisis 1962? El abismo. El mundo estuvo al borde del abismo hace 60 años, en octubre del año 62, cuando los Estados Unidos de América, entonces presididos por la figura de John Fitzgerald Kennedy, presidente norteamericano, que un año después fue asesinado en Dallas, y que quizá fue la mayor crisis a la que se enfrentó durante su breve mandato, ¿no? La crisis de los misiles. ¿Qué pasó? Bueno, pues resumiendo mucho, el libro es una crónica de aquella crisis. El libro empieza hablando de la historia de Cuba, en el momento en que España abandona la isla, en 1898, como consecuencia del conflicto con Estados Unidos, y el libro va contando qué pasa en Cuba hasta el año 59, 1959, que es un año clave en la historia de Cuba. Fidel Castro sube al poder, triunfa la revolución de Fidel Castro, Raúl Castro, Che Guevara y demás líderes, derrocan a una dictadura que estaba apoyada por Estados Unidos, y Cuba se convierte en un país aliado de la Unión Soviética. En aquella época, la Guerra Fría, pues había dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y lógicamente Cuba, al convertirse en un país de la órbita comunista, pues empieza a recibir ayuda de todo tipo, ayuda financiera, económica y también militar. Y los Estados Unidos pues sospechan que dentro de ese paquete de ayudas que está recibiendo Cuba, pues el régimen de Fidel Castro está recibiendo misiles que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no se oponía a que recibiera material defensivo, pero evidentemente los misiles de alcance medio e intermedio que se instalan en la isla, junto con bombarderos estratégicos que pueden transportar armamento nuclear, pues evidentemente esto cambia bastante las cosas. El contexto de la época es un contexto crítico. En la Unión Soviética tenemos a Nikita Khrushchev, en Estados Unidos ya he nombrado al presidente Kennedy, y en Cuba a Fidel Castro. ¿Es esto una partida a tres bandas? En absoluto. Al final esto se reduce a un pulso entre Estados Unidos con Kennedy y a la Unión Soviética con Nikita Khrushchev. Entonces el libro pues nos describe la crisis, y evidentemente la crisis se salda felizmente con la retirada de esos misiles de Cuba. Nikita Khrushchev accede a retirar esos misiles a cambio de la garantía de la promesa norteamericana de no invadir la isla, algo que ha ocurrido hasta el día de hoy y que no creo que a medio ni largo plazo vaya a ocurrir, porque evidentemente el mundo hoy es otro. Eso es a grandes trazos lo que cuenta el libro. ¿Qué aspectos considero relevantes? Pues hombre, Max Hastings, por ejemplo, cuenta las enormes presiones que tuvo el presidente Kennedy a la hora de tomar sus decisiones. Tuvo que
luchar y enfrentarse a los halcones, es decir, los halcones son aquellas personas que estaban a favor de una intervención militar, especialmente en la cúpula militar de Estados Unidos de la época, con el general Curtis LeMay, que fue famoso en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos masivos de Japón. Maxwell Taylor, que era el jefe de Estado Mayor de aquella época, bueno, pues yo la impresión que tengo es una personalidad un poco ambigua, ¿no? Pero sí es cierto que Kennedy tuvo problemas con la cúpula militar y estuvo sometido a presiones realmente tremendas. Por el lado soviético tampoco la situación fue fácil. La instalación de los misiles soviéticos en Cuba fue una iniciativa personal de Khrushchev y, claro, algunos vieron en la Unión Soviética, dentro de lo que es el campo comunista, como una humillación el tener que retirar esos misiles sin aparentemente una contraprestación. Luego Fidel Castro aquí no pintó absolutamente nada y es una de las figuras que peor sale parada del libro, ¿no? Porque en varios pasajes se cuenta que él estaba a favor de golpear a Estados Unidos en lo que se conoce como First Strike, es decir, lanzar armas nucleares sin haber sido atacado previamente. Es decir, yo creo que la figura que peor sale del libro es, curiosamente, Fidel Castro, ¿no? Y no Nikita Khrushchev, al cual pues Max Hastings en cierta medida lo alaba, al igual que a la figura de Kennedy. Hay un aspecto también muy interesante del libro que es la óptica británica, porque Max Hastings es británico, como he dicho antes, y bueno, él comenta qué pasó en el Reino Unido en aquella época, el gobierno de Harold Macmillan, que bueno, pues el Reino Unido en definitiva no pintó absolutamente nada en la crisis. Bien, es verdad que hubo preparativos militares, activaron alarmas de la RAF, de los bombarderos estratégicos que pueden transportar armamento nuclear. Hay que recordar que el Reino Unido es también una potencia nuclear, ya en aquel momento tenía ese arma. Y bueno, la reacción del Reino Unido, pues ya os digo, fue débil, señal de que aquí el que cortaba el bacalao era exactamente Estados Unidos. Hay detalles muy curiosos del libro. Por ejemplo, el libro relata las penalidades de los militares soviéticos cuando fueron enviados a Cuba, el secretismo de la operación Anadir, que es como se llamaba. Se habla, por ejemplo, de cómo Estados Unidos detectó esos misiles con el vuelo del avión U-2, el famoso avión U-2, que, bueno, algunos de ellos fueron derribados en la Unión Soviética y en Cuba. El bloqueo que decretó Kennedy a raíz del hallazgo de estos misiles, de estos silos, de los emplazamientos, quiero decir. También hay comentarios sobre, bueno, cómo fueron las negociaciones entre el Kremlin, la Casa Blanca, el papel de las Naciones Unidas en aquella época. Y bueno, el libro, pues como ya os digo, es muy interesante y hay un aspecto que no quiero dejar pasar por alto, y es que al final del libro hay una reflexión no solo de lo que supuso esta crisis, sino de la situación actual. Hay una comparación entre el sentido común y la prudencia que tuvieron tanto Kennedy como Khrushchev a la hora de abordar esto. Eran dos personajes que habían conocido lo que era la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Kennedy era un excombatiente, estuvo en la Marina norteamericana, y Khrushchev pues vio de primera mano el conflicto. Y frente a la actitud, por ejemplo, de Putin hoy en día, hay comentarios sobre la invasión de Ucrania, y Max Hastings es bastante pesimista, ¿no? Dice que la situación hoy es incluso más peligrosa. Y no quería olvidar, al hilo de lo que os estaba comentando antes, que tanto Kennedy como Khrushchev eran conscientes de que en una guerra nuclear no hay vencedores. Es decir, las armas nucleares tienen una función más bien disuasoria, pero que evidentemente no pueden permitir la victoria de ninguno de los dos bandos, porque las consecuencias la pagaría pues todo el planeta. Es decir, usar ese armamento supondría la destrucción absoluta del planeta Tierra, y ese es el gran riesgo que tiene este armamento, que por supuesto, pues gracias a Dios, no se llegó a usar en 1962 y estamos aquí, gracias a la sesera y al buen sentido común de estos dos políticos. Y bueno, os contaría muchísimas más cosas. Voy a poner otras reflexiones aquí en la descripción, pero evidentemente por razones de tiempo no quiero tampoco alargar mucho el tema. Os invito a leerlo.
No sé si hay versión en español. Sé que Max Hastings es un autor traducido, pero bueno, espero que si no existe la versión española, bueno, se pueda leer en España esa versión y la podáis disfrutar y bueno, y comentar. Si queréis algo que decirme, pues ya sabéis, un comentario y ya está. Muchísimas gracias por vuestro interés en el canal, en las publicaciones. Quiero deciros que estoy muy contento con la marcha de la sección de libros del canal del Guardagujas, 821 suscriptores. Y antes de acabar, os recomiendo por favor que leáis. Leer es una forma de tener ágil la mente, de incrementar vuestro vocabulario, vuestra manera de expresaros, de conocer cosas y de compartir sensaciones. A mí me gusta mucho leer ensayo, pero no descarto en algún momento presentaros otro tipo de libros. La lista de libros que tengo por leer es tan grande que realmente no sé ahora cuál voy a elegir, ¿vale? He terminado este y ya os comentaré en el próximo vídeo qué es lo que he terminado de leer. Os deseo una feliz Navidad, si no os vuelvo a ver antes, que lo paséis bien, disfrutad de las vacaciones y os mando un saludo cordial.